Bueno, en cuanto a la primera pregunta, según lo que pude leer del texto, existen varios problemas historiográficos y algunos de ellos pueden ser la diferencia en escalas y desarrollo regional. Quiere decir que existe una variación significativa en el grado de avance y el desarrollo del campo de la historia de la educación en diferentes países y dentro de las instituciones educativas de un mismo país también. Esto afecta la densidad de las comunidades académicas, la producción historiográfica, la creación de las sociedades de investigación y entre otros aspectos. Después, otra de las cosas que también podemos ver es la dificultad para establecer cortes simbólicos. La multiplicidad de realidades en América Latina hace difícil establecer una cronología única para la región. Otro de los problemas es el problema de la biblioteca imperante. Existe una tendencia a dar legitimidad al campo de la historia de la educación a una serie de autores de referencia y en su mayoría provienen desde el mundo académico euro-norteamericano. Entonces esto de repente lo que provoca es que limite la diversidad de enfoques y perspectivas dentro del campo historiográfico. Después, otra de los puntos es la relación entre lo local y lo global. La dinámica entre lo local y lo global en el estudio de los procesos educativos plantea desafíos en términos de cómo se relacionan y cómo afectan mutuamente esas escalas. También podemos mencionar los desafíos de la unidad de análisis. La elección de cada unidad de análisis o de una unidad de análisis adecuada para estudiar los procesos educativos puede ser a veces complicada, especialmente en una realidad heterogénea como la de América Latina. Entonces, bueno, estos problemas marcan la complejidad del estudio de la historia de la educación y queda visible la necesidad de poder abordarla desde múltiples perspectivas y enfoques, porque así podemos tener una comprensión más completa y precisa de los procesos educativos a lo largo del tiempo. Bueno, después, en cuanto a la pregunta 2, bueno, Peter Burke es un destacado historiador cultural. Entonces, según él, el problema radica en varios aspectos claves. Uno es entender las mentalidades y representaciones. Dice que la historia cultural se centra a comprender las mentalidades, creencias y valores y representaciones de las personas en el pasado. Entonces esto lo que permite es tener una comprensión más completa de cómo la sociedad y las personas han percibido el mundo y cómo se han relacionado con él en diferentes momentos de la historia. Después, otro de los puntos que se pueden destacar es explorar la vida cotidiana y las experiencias más comunes. O sea que la historia cultural se interesa por la vida cotidiana y las experiencias comunes de las personas del pasado. Esto incluye a los aspectos, por ejemplo, como la vestimenta, las prácticas religiosas, las formas de alimentarse y otros aspectos de la cultura. Analizar la producción cultural se analiza en diversas formas, por ejemplo, como la literatura, el arte, la música, el cine, el teatro. Y esto lo que permite es comprender cómo se han creado y difundido y consumido las diferentes formas culturales a lo largo del tiempo. Otro de los puntos que marca Burke es estudiar las interacciones culturales. Entonces es examinar las culturas entre diferentes grupos sociales, de religiones o de épocas, y esto incluye el estudio de las influencias culturales, los intercambios y las tensiones entre las diferentes culturas y subculturas.
Después, otro de los puntos es el contextualizar los fenómenos culturales dentro de su contexto histórico más amplio, teniendo en cuenta los factores sociales, políticos y económicos que influyen en el desarrollo del mismo. La historia cultural es importante, dice Burke, porque proporciona una comprensión más profunda y matizada de las sociedades y de las personas en el pasado, así como de la producción y circulación de la cultura en todas sus formas. Bueno, en cuanto a la pregunta 3, en el trayecto de formación docente y en la identidad del futuro profesor es importante tener historia de la educación, porque nos permite hacer una contextualización histórica, una reflexión crítica, tener identidad profesional, innovación y cambio, conciencia social y cultural. En cuanto a la contextualización histórica, nos proporciona contextos históricos que ayudan a comprender la evolución de las prácticas educativas, las teorías pedagógicas y las políticas educativas a lo largo del tiempo. Esto es esencial porque así se pueden situar las prácticas en un contexto más amplio y se pueden entender cómo las condiciones históricas influyen en la educación actual. En cuanto a la reflexión crítica, tener una reflexión crítica sobre las políticas educativas, las prácticas educativas y los modelos pedagógicos existentes. Esto nos permite cuestionar supuestos, examinar diferentes enfoques pedagógicos y comprender las razones detrás de las políticas educativas actuales. En cuanto a la identidad profesional, esto nos contribuye a la construcción de la identidad profesional de los futuros docentes. Nos ayuda a comprender el papel en la continuidad y la transformación de las prácticas educativas y también desarrollar un sentido de pertenencia en una tradición educativa. En cuanto a la innovación y cambio, la historia de la educación proporciona ejemplos de innovación y cambio en el ámbito educativo a lo largo del tiempo. Estos casos inspiran a los futuros docentes a buscar nuevas formas de abordar los desafíos educativos actuales y a contribuir de mejor manera. Y para terminar, la conciencia social y cultural nos permite ser más sensible a las necesidades y a la diversidad de los estudiantes en las futuras prácticas docentes.